Buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas de la congregación Elim, mis amados hermanos, pastores, compañeros de milicia, de Copase. Realmente es una alegría poder, por lo menos, poder compartir por este medio, poder tener una relación de comunión espiritual a través de la palabra de Dios, por este medio, para que cada uno de nosotros, aportando el granito de arena que podemos aportar en esta batalla, en esta lucha espiritual, en esta guerra espiritual, podamos fortalecernos los unos a los otros, podamos llenarnos del Señor, podamos llenarnos de la presencia de Dios. Y agradezco a Dios por todos mis compañeros de milicia, porque hay hombres y mujeres que verdaderamente ahora están demostrando en esta guerra que son como leones de la tribu de Judá, como leones espirituales que van para adelante y que van peleando esta batalla, y que verdaderamente a través de la fe la iglesia se está levantando. Estamos viendo un principio de levantamiento. Nosotros veíamos de otra manera el levantamiento de la unidad, pero Dios está creando una unidad muy fuerte. Acá en Florencio Varela, en los que estamos unidos, está generando una fortaleza espiritual, porque estamos constantemente cubriendo las horas del día, peleando la batalla, cubriendo las 24 horas de oración. Así que esto me hace acordar también un poquitito al tabernáculo de David, donde se adoraba, se oraba, se profetizaba durante las 24 horas, los 7 días de la semana, cada mes y cada año. Así que Dios tiene propósito también en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas que han venido sobre la humanidad, pero la iglesia de Dios a esto le genera más firmeza, a esto le genera una activación espiritual y un mover más glorioso, que luego vamos a poder ver los grandes resultados que tenemos de parte de Dios. Así que bueno, esta tarde quiero que meditemos juntos la palabra. El tema de esta noche es hambre y sed de Dios, y en esto queremos manifestar y queremos ver y compartir juntos, ¿no es cierto?, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, del deseo de buscar, de la búsqueda de su palabra para nuestras vidas, porque de ahí viene fortalecimiento, viene avivamiento. Y esto también es para que cada uno de nosotros pueda reconocer las evidencias genuinas, ¿no es cierto?, de un avivamiento continuo del Espíritu Santo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Por eso es tan importante descubrir la palabra de Dios, que es la fuente de un avivamiento personal, de un avivamiento familiar, ¿no es cierto?, y social. Este avivamiento ahora se está produciendo en el hogar, en el orden particular. Siempre lo buscamos en la iglesia, pero ahora parece que el Señor nos dejó detrás de la puerta, ahí resguardado, pero también para que la familia de Dios se fortalezca en su conjunto y verdaderamente que cada familia se convierta en un equipo espiritual para pelear la batalla. Vamos a ir a Jeremías en el capítulo 15 y en el verso 16. El profeta hablaba de esta manera, decía así: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Verdaderamente vemos que Jeremías tomaba como un privilegio ser un siervo de Dios. Se me llamaba por tu nombre, se le llamaba profeta de Dios, se le llamaba profeta de Jehová. Y esto era verdaderamente un regocijo al corazón del profeta. También quiere reactivar el Señor esto en nuestros corazones. A veces, a causa de los tiempos, de los años, del servicio, de las rutinas, muchas veces dejamos pasar de lado este gran privilegio, y que verdaderamente Dios nos llamó para una obra grande, para una obra extraordinaria, y para utilizar nuestras vidas
en su voluntad de una manera gloriosa. Así que qué importante, recuérdalo. Entonces recuerda quién eres, recuerda la posición que tienes, lo que Dios te ha dado, no te olvides, porque tiene que ser tu gozo, tiene que ser tu alegría. En el verso 119 también tenía una expresión muy bonita, ¿no es cierto? Y el capítulo 119, el verso 103 y el verso 104 dice así: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira, todo camino de mentira. Tener una vida saludable, tener una vida vigorosa, lúcida, es el resultado de una buena alimentación en lo natural, en lo físico, en el cuerpo. Pero en el campo espiritual de nuestra fe, tener una vida en abundancia, una vida abundante, es tener una vida espiritual saludable, tener una vida vigorosa, llena de fe y de poder. Y cuando esto no es así, necesitamos un avivamiento. Y muchas veces necesitamos avivamiento porque nos hemos desgastado en las luchas, en las circunstancias, en las dificultades, y necesitamos el renuevo del Señor. Necesitamos del renuevo porque constantemente estamos vertiendo de lo que recibimos de parte de Dios. Un avivamiento, podríamos decir que es el resurgir de la vida espiritual saludable, que se mueve en el obrar sobrenatural de Dios en y con nosotros. Entonces, este obrar sobrenatural reanima, libera, restaura, reforma y produce también sucesos portentuosos y asombrosos. Y de este modo, mis amados, la vida espiritual vuelve y camina en lo sobrenatural como algo natural. Realmente movernos en lo sobrenatural tiene o tendría que ser para nosotros algo natural, ya que somos seres renacidos, ya que hemos recibido la naturaleza de Dios, ya que la vida de Cristo ha sido derramada en nosotros, el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. No tiene que ser ninguna novedad ni ningún asombro movernos en lo sobrenatural. Y eso es importante afirmarlo en nuestras vidas por la palabra de Dios. Esto tiene que ser fortalecido porque esto establece en nosotros la autoridad que el Señor nos ha delegado para poder avanzar en este camino y para poder transmitir la gloria y la manifestación de gloria de Dios y transmitir las obras prontuosas, las cuales Jesús hizo sobre la tierra y las cuales Él declaró que nosotros en su nombre también haríamos mayores que esas obras. Aleluya. Así que mira, esto no es imposible, esto está declarado por Dios para tu vida, por eso es importante que lo tomes y es importante que cada vez que te plantes delante de una circunstancia difícil como la que estamos viviendo en este momento, tú puedas declararla, puedas afirmarla y puedas sentir en tu interior que esta es una realidad, y que todo mal tiene que retroceder como retrocedían los demonios ante la presencia de Jesús, como retrocedían las enfermedades, los males ante la presencia de Jesús, cuando con voz de autoridad, con voz de mando, Jesús mandaba a estos espíritus, a estas circunstancias que se aparten o que dejen libres a las personas tomadas por estos males. Qué importante que entendamos esta verdad, porque tenemos que seguir creciendo, porque el camino que tenemos por delante aún es mucho, porque el terreno que tenemos que conquistar, como decía Josué, todavía hay mucho terreno que conquistar. Realmente tenemos que avanzar sobre esas áreas y tenemos que llevar mucho de lo que tenemos de Dios por delante para mostrar la gloria de Dios.
Jesús, cuando estuvo en la tierra, mostró la gloria de Dios, manifestó la gloria, el poder de Dios. Y cuando se fue, Él dijo que nos dejaba el poder, que nos dejaba la autoridad y nos mandó a seguir caminando, a seguir avanzando sobre los territorios, sobre las naciones, sobre los reinos, para conquistar, para ser discípulos, para capacitar, para que todo su reino se extienda sobre todas las naciones y para que lo dilatado de su imperio sea algo tremendo. Gloria a Dios. ¿Puedes creerlo? Y puedes creer que tú eres el instrumento. Puedes creer que a ti te escogió Dios. Por eso Jeremías se gozaba del lugar que ocupaba. Gózate, porque no es pequeña la obra a la cual Dios te ha escogido. Es grande lo que Dios, y cuando Dios junte cada porción de los lugares y los distritos que Dios nos ha dado para intervenir y para extender la obra de Dios, esto va a ser una obra gigante. La fuente de la base de este poder, de esta gracia que origina todo esto, es siempre el tener hambre y delicia de comer la palabra escrita de Dios. Había un predicador muy famoso, un hombre de Dios de Inglaterra, Charles Finney, que hace muchos años atrás estuvo en 1792 hasta 1875. Lo llamaban el apóstol de los avivamientos, y él decía que un avivamiento es el resurgimiento de la obediencia a la palabra de Dios. Es el resurgimiento de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora tú estás pensando por qué han venido todas estas cosas sobre el mundo. Estás pensando por qué vino este mover y este sonar de trompeta sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre el cuerpo de Cristo. Aleluya. Hay un llamado de Dios, y justamente hay un llamado a la obediencia de la palabra de Dios. Por ahí muchas cosas fueron dejadas de lado. Por ahí muchas cosas no hemos tenido muy en cuenta en nuestras vidas. Y mira, Salomón le decía a los sulamitas que las pequeñas zorras son las que arruinaban la viña. Y le decía a esta a la cual Salomón estaba enamorado perdidamente de ellos: salgamos y cacemos las pequeñas zorras que arruinan nuestra viña. Hay un llamamiento nuevamente a la obediencia, hay un llamamiento justamente a la observancia de los descuidos, de las pequeñas cosas que muchas veces hemos dejado pasar, para que nosotros ahora afirmemos nuestra visión, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones en cosas que parecen pequeñas, pero cosas que tienen que ser llevadas e incluidas en la obediencia a la palabra de Dios, para que haya un verdadero avivamiento en nuestras vidas, un verdadero avivamiento en la iglesia del Señor. Por eso es importante que esto que decía este apóstol de tantos años atrás, pero ahora el Señor está haciendo un llamamiento en esta misma base, en estos mismos propósitos. Se puede decir entonces que cuando nos alimentamos y digerimos y vivimos dependiendo de la palabra escrita de Dios, entonces tenemos avivamiento, entonces tenemos vida abundante, vida espiritual saludable. Esto es lo que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que hace que la autoridad que Jesús delegó entonces sea activada en nuestro interior y salga de nuestro interior justamente hacia afuera. Muchas veces no se activa porque faltan estas cosas en la vida de la iglesia, falta en la diligencia de la vida de los líderes, de cada uno de nosotros en la iglesia, para activar el poder y la autoridad de Jesús, para que esa autoridad se pueda implantar ante circunstancias, ante enemigos, ante enfermedades y ante cada cosa que se levante contra los propósitos de Dios, o que se levanten contra la misma palabra de Dios, o quieran refutar la palabra de Dios.
Así que qué importante que vayamos entendiendo, porque el Señor, yo creo que con todas estas cosas está diciendo: yo estoy trayendo algo al mundo para corregir la maldad de Dios. Estoy trayendo algo al mundo para generar un temor, pero para generar un temor que haga que la humanidad pueda acercarse a mí. Pero también lo traigo para la iglesia, para que la iglesia, mi pueblo, mis siervos, mis escogidos, mis amados, tomen con toda seriedad mi palabra, se ajusten a las verdades de mi palabra, para que de esta manera yo pueda manifestarme a través de la iglesia, pueda manifestarme poderosamente, pueda mostrarme y pueda hacer obras mayores que las que hice cuando estaba en la tierra. ¿Cuántos pueden creer? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe qué? Aleluya. Dios te está diciendo con esto: yo voy a desatar más poder en tu vida. Yo voy a desatar más poder en tu familia. Yo voy a desatar más poder en tu iglesia. Aleluya. Y por causa de esto, muchos van a correr. Muchos van a correr hacia tu vida. Muchos van a querer ser aconsejados. Muchos van a estar intrigados. Mucha gente del mundo va a estar intrigado. Va a estar diciendo: ¿qué pasó con esta gente, con estos evangélicos? ¿Por qué estuvieron tan resguardados? ¿Por qué estuvieron tan cuidados de que van a querer saber acerca de Dios? Y van a correr a los lugares de congregación y van a escuchar la palabra. Aleluya. El evangelismo va a ser más poderoso, va a ser más fuerte, porque los corazones van a estar quebrantados por el temor, por el miedo, por el temor a la muerte. La palabra de Dios dice que por temor a la muerte Satanás tenía el imperio de la muerte, y por temor a la muerte muchos van a venir a aquel que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y este Jesucristo es el Señor. ¿Y saben qué? Tú eres la voz activa de este que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Tú eres la voz de Jesucristo acá en la tierra, para que Dios sea glorificado por tu vida, a través de tu vida y por el mensaje de su palabra. Aleluya. A veces hay cosas que nos quebrantan, hay cosas que nos alertan, aleluya, pero la palabra de Dios enseña, aleluya, nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para bien. Tal vez también estabas diciendo: porque el pueblo donde yo estoy, la gente es dura, no se convierte, no quieren aceptar al Señor. Estos los que están afuera, los que están adentro, por ahí muchas veces te quejaban diciendo: son duros de oír, son duros de corazón, no quieren aceptar una corrección, se enojan, buscan otra congregación o busca que se los adule por palabras de adulación, palabras lisonjeras. Y cuando le decimos la verdad, abandonan la congregación. Bueno, todas estas cosas para ajustar eso, porque solamente en la verdad somos edificados, solamente en la verdad somos resguardados, solamente en la verdad somos protegidos de parte de Dios. Por eso es tan importante que abracemos la verdad, es tan importante que amemos la palabra, es tan importante que tengamos hambre y sed de justicia. Estamos diciendo tener hambre y sed de la palabra de Dios para saciar toda necesidad que pueda haber en nuestra vida. Los apóstoles y las iglesias que se fundan se caracterizan por tener una dieta balanceada, un menú completo de la palabra escrita de Dios. Y una casa apostólica es una casa de discípulos siempre hambrientos y siempre bien saciados de todo el consejo de Dios. Y en este sentido imitamos a Jesús con sus discípulos, a quienes por causa de estar bien alimentados de la palabra de Dios, llegan a desarrollar obras mayores y portentosas de las que Jesús desarrolló en la tierra. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: esto es lo que haréis, obras mayores que las que yo he hecho. Y tener hambre por la palabra de Dios, el avivamiento se manifiesta en los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios.
Y esto habla de una búsqueda. Se manifiestan los que están en búsqueda, en los que están en búsqueda. Estar en búsqueda no es dar vuelta a las mismas rutinas. Estar en búsqueda no es quedarse estacionados en las cosas antiguas, porque hay cosas para descubrir. Cuando Dios le dice a Jeremías, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, quiere decir, yo quiero llevarte a nuevas experiencias, yo quiero llevarte a una nueva visión, pero no quiere decir que la palabra de Dios se cambia, no quiere decir que hay cosas que todavía no las has captado en revelación de la palabra que ya está escrita, pero que Dios quiere mostrártela, porque va a ampliar tu visión, va a acelerar tu crecimiento, va a generar más poderío en tu vida. Entonces vas a crecer, tu iglesia va a crecer, los santos que son ministrados por tu vida van a crecer, va a haber un mayor dinamismo, va a haber un mayor mover espiritual, que es lo que va a producir el crecimiento, va a producir la multiplicación. Aleluya. Yo no sé si esto no te alegra, pero como siervo de Dios, yo creo que igual que yo, es algo que venimos pidiendo siempre en nuestro ministerio espiritual, y Dios te dice, esto se va a producir y este es el tiempo, y muchas veces para que la gente se convierta, pero lo que no sabía, cuál es el medio que yo iba a utilizar. Aleluya. Y en mi sabiduría yo utilizo todo medio que considere necesario para que los corazones se quebranten de tal manera y se arrepientan. Aleluya. Y ese arrepentimiento traiga un nuevo nacimiento espiritual en sus vidas y se conviertan a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Aleluya. Alábale porque su palabra es poderosa, porque es verdad, porque es eficaz como una espada de dos filos, porque es edificante. Aleluya. Tú quieres que tu casa sea edificada, tú quieres que tu vida sea edificada, que tu iglesia, la iglesia que es del Señor, aleluya, pero que es el cuerpo de Cristo, pero es donde Dios te puso al frente, aleluya, sea edificada. Ahora te está diciendo cómo la va a edificar, ahí te está diciendo tu preparación, ahí te está diciendo tu empoderamiento. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Todo avivamiento personal tiene su fuente en el grado de hambre y de sed de la palabra de Dios para tu vida, para tu vida, para el pueblo de Dios. Aleluya. Por eso tienes que llevar al pueblo de Dios a la palabra, tienes que llevar a interesarse por descubrir. Tiene que haber una búsqueda por descubrir cosas mayores, por descubrir cosas profundas, por capacitarse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente de vida y de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y fíjense que el hambre según el diccionario de la Real Academia Española es, en primer lugar, gana y necesidad de comer. Que el Espíritu Santo ponga en el pueblo, en los líderes, en los hijos de Dios, hambre espiritual, hambre y necesidad de comer de la palabra de Dios. También significa, en el diccionario de la Real Academia, escasez de alimentos básicos. A veces hay escasez de alimentos, pero Dios estableció los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, justamente para edificar a su iglesia para la obra del ministerio. Y dentro del ministerio quíntuple hay hombres y mujeres preparados para dar gratuitamente, para brindar gratuitamente lo que por gracia han recibido. Recibimos de gracia y estamos dispuestos a dar de gracia. También es causa de carestía y de miseria generalizada, según el diccionario. A veces por causa de escasez de alimentos, hay carestía y miseria generalizada. Hoy vemos un poco de eso que se manifiesta. Siempre están los aprovechadores que esconden las cosas
guardan las cosas y después aplican mayores precios para mayores ganancias. Son personas inescrupulosas, pero todos van a pagar el precio por causa de la justicia, porque tenemos un Dios justo. Más vale que se arrepientan y que lo hagan a tiempo, porque tenemos un Dios justo. Y en tercer lugar, es el apetito y el deseo ardiente de algo. Que este apetito y deseo ardiente por Dios, por la manifestación de su gloria, esté despertándose en nosotros cada día. Que se despierte el hambre, hermanos. El hambre es una sensación natural del cuerpo que pide líquidos para recuperar energías, para recuperar calorías, vitaminas, nutrientes y minerales que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Y en el caso del hambre física, si no comes, tenés más hambre. Pero en el caso del hambre espiritual, mientras más comes, más tenés apetito espiritual de la palabra de Dios. Esta es la diferencia. Cuanto más te saciás de la palabra de Dios, más fuerte es tu fe, tu fortaleza espiritual, y mayores son tus experiencias de poder y de gracia de Dios en ti y a través de ti, a través de tu vida. Que esto es lo que te venía diciendo, que te venía declarando. El hambre física incrementa sensibilidad a los deseos del cuerpo, mientras que el hambre espiritual aumenta tu deseo por las cosas de Dios. Mientras piensas en las cosas del Espíritu y te ocupas de las cosas del Espíritu, entonces practicas con gozo cada experiencia de la palabra de Dios. Y cada experiencia de la palabra de Dios te hace vivir una vida espiritual poderosa. Entonces te hace andar en el poder del Espíritu por donde quiera que vayas. Por donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué es importante tener hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Y mira, en el Salmo 19, el verso 7 y 9, el rey David dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Quiere decir, Dios tiene razón. Entonces vemos que en el Salmo 19, desde el verso 7 al 9, la palabra escrita de Dios es descrita de 6 formas, y nos testifica, con esto vamos a terminar, que hay 6 beneficios personales que traen el hambre por la palabra escrita de Dios. En primer lugar, dice la ley de Jehová. La ley acá se refiere a la ley de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus decretos, a sus estatutos, diseños que son diseños de vida y son sus promesas. El beneficio de obedecerlos produce conversión y cambios sustanciales, convierte el alma. La palabra conversión habla de un cambio de 180 grados. Quiere decir convertir los caminos del hombre a los caminos de Dios. Convertir los caminos y los pensamientos del hombre a los caminos y pensamientos de Dios. Por eso Jehová le decía a su pueblo Israel, a través de Jeremías, a través de Isaías, le decía: vuestros pensamientos no son mis pensamientos,
ni mis caminos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Por qué decía esto? Porque ellos se manifestaban como el pueblo de Dios. Ellos se gloriaban de tener los libros de Moisés, la palabra de Dios, tener los profetas, pero no había obediencia. Entonces, de todo lo que ellos se jactaban, Dios les decía: miren, no vale de nada su jactancia, porque ustedes andan en sus propios caminos, porque ustedes hacen su propia voluntad, no andan en mis caminos que son más altos. Ustedes, como mi pueblo, como quien tiene mi palabra, tendrían que andar en caminos más altos que son mis caminos. Sus normas de vida espirituales tendrían que ser mucho más altas que las naciones que los rodean a ustedes. Pero sin embargo, sus caminos no son mis caminos, porque son imitadores de estas naciones, porque han tomado de su idolatría, han tomado de sus costumbres para incorporarlas a su forma de vida. Cuando yo les di una ley, cuando yo les di mandamiento, cuando yo les di instrucciones, enseñanzas de vida, no les asemejan nada a ustedes, aleluya, lo que el Señor y la palabra de Dios nos ha dado a nosotros. Cuánta diferencia que hay, aleluya. Por eso Dios pide un cambio de 180 grados, aleluya, y nos muestra el beneficio de obedecerlo. Por eso decimos que en la obediencia está la bendición, porque produce este cambio sustancial, cambia el alma. Venimos con un alma, porque el alma habla de emociones, habla de pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque el alma está compuesta de la mente, de las emociones y de la voluntad. Y cuando venimos del mundo, venimos con una mente cautiva del pecado, cautiva de Satanás, cautiva de los demonios. Emociones que son emociones de un orden pecaminoso, y una voluntad que está vencida por el pecado, y no podemos hacer más que la voluntad del diablo, del pecado que domina nuestra carne. Y a eso es lo que Dios llama en su palabra la carne, ¿no es cierto? Eso es lo que llama la carne. Por eso muchas veces la palabra de Dios habla diciendo: porque vosotros sois carnales. Pablo decía a los corintios: vosotros sois carnales, no sois espirituales. No puedo hablar como espirituales, porque su mente estaba cerrada justamente por la carnalidad, porque había pecados no juzgados. Entonces no había una mente, un corazón, un alma abierta a la palabra. Refutaban las enseñanzas porque la palabra le cortaba, y aceptaban cualquier consejo de otros que venían a hablarles. Entonces termino con esto, termino por hoy, pero voy a seguir, voy a ver si algunos desean seguir escuchando, pónganlo hoy y mañana sigo dando, aleluya, porque quiero ver si se despierta el hambre en ustedes. El tema es saber qué efecto está dando la palabra. ¿Está sirviendo de algo o es un mensaje más que escuchamos? ¿Está removiendo algo en mis entrañas la palabra de Dios? ¿Está haciendo algo el Espíritu Santo en mi interior? Y bueno, esto se va a demostrar por las acciones. Si yo tengo hambre, voy a pedir algo más. Cuando uno se queda con hambre, si está en un restaurante, y ya hoy pocos están en restaurantes, están en su casa, estamos todos en casa, pero si nos quedamos con hambre, le decimos: podemos repetir un poquitito más, porque no nos hemos llenado del todo, aleluya. Y bueno, entonces se repite el alimento. Si tú te quedas con hambre hoy, vas a querer comer algo más mañana. Y bueno, eso también va a ser una prueba que la palabra de Dios es viva y eficaz, que produjo algo en ti, aleluya. Y a mí me llenaría también de alegría. A mí me llenaría de alegría, ¿sabes por qué? Porque esto hay que cocinarlo. ¿Y saben qué triste es cocinar para que todos los demás te digan: no, yo no quiero comer. No tengo hambre, no voy a comer. Entonces la comida se desperdicia. Y la palabra de Dios no podemos desperdiciarla. Y no estamos en tiempos para desperdiciar la palabra de Dios. Estamos en tiempo de tomarla toda, de fortalecernos a través de toda,
porque es la que nos levanta, es la que nos anima, es la que levanta nuestras manos, aleluya. Es la que nos pone y nos hace decir, yo sé en quién he creído, yo sé quién soy, yo sé dónde estoy parado, aleluya. Gloria a Dios. Y ya termino con esto, aleluya. Cambia la manera de pensar. Nos da el beneficio de cambiar nuestro ser. Cambia nuestro actuar. Cuando el alma se convierte, cuando el alma se convierte al Señor, se cambia nuestro ser, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Es volverse completamente a Dios. Es el acto que limpia, es el acto que desaloja de nuestro ser todo esquema, todo concepto, todo modo de vida pecaminoso. Esto es lo que el Señor va transformando, va cambiando por su palabra. Esto es lo que le solemos decir en las predicaciones, estamos dentro del proceso. Dios nos llevó al proceso, el proceso es de cambio, de cambiar, de transformarnos, de revelar la vida de Cristo. ¿Y qué vida de Cristo? La vida que Jesús vivió acá en la tierra. ¿Cómo se mostró? ¿Cómo mostró ser un hijo de Dios? ¿Cómo mostró la obediencia? ¿Cómo mostró la humildad? Siendo Dios y semejante a Dios, no fue una cosa que lo puso, lo hizo enorgullecer, sino que Él se humilló y se humilló aún hasta la muerte de cruz en obediencia al Padre. Quiere decir, Jesús se humilló hasta el dolor y hasta el dolor de la muerte. Mire que la palabra dice que los dolores de la muerte no lo pudieron retener. Quiere decir que la muerte llevaba un tremendo dolor, porque miren cómo murió, cómo fue castigado, cómo fue golpeado, cómo fue flagelado en su cuerpo. Dice que perdió su figura. Lea el capítulo 53 de Isaías y va a ver que fue deformado, desfigurado de su apariencia normal, natural como hombre. Así que dice que suelto los dolores de la muerte. Aleluya. Entonces, fíjense que estos son los cambios, esto es el proceso. Cuando vamos muriendo a la carne hay dolores internos. Mire, nuestro viejo hombre se conduele, el privar la carne de su actividad, el no darle lugar a la mente, o que estamos hablando del alma, no darle lugar a las viejas cosas, a nuestra vieja vida, a nuestras viejas costumbres. Hay un dolor en la vieja creación, en la carne, en la descendencia de Adán. Son los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esa actitud, porque estamos recibiendo la transformación del alma, el cambio de nuestra alma, de nuestro ser, aleluya, le estamos poniendo clavos. Le estamos dando látigo a la vieja creación, como fue el látigo en la espalda de Jesús, aleluya. Le estamos poniendo una corona de espina, aleluya, a la vieja creación, aleluya. Y estamos levantando, aleluya, al soldado que metió la lanza en el costado, aleluya, al hombre natural, para llevarle un estado de muerte, aleluya, pero para que en poquito tiempo, en 3 días, aleluya, en 3 días nada más, haya una vida de resurrección, una vida de gloria, aleluya. A esto nos lleva la palabra, a esto es el cambio, el cambio en el alma, aleluya, de lo cual hablaba David, gloria a Dios, aleluya. Este es el cambio de nuestro ser, cambio de esquema, de conceptos carnales, naturales, de modo de vida pecaminoso, para instalar los principios de Dios, Se trata de un perfeccionamiento continuo. Aleluya. Qué bueno. Ojalá que estés compartiendo. Yo lo estoy compartiendo contigo como si estuviese en la congregación. Como si estuviese en un estudio bíblico, en una predicación. Lo estoy compartiendo como si estuviese mirando tu cara, aleluya. Si tú te anuncias en el Facebook, aleluya, estoy viendo la cara de aquellos que con gozo y con alegría del Señor están compartiendo este momento. Qué bueno, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú compartes también en el Facebook tu participación, quiere decir que tú estás participando, aleluya. Estamos congregados virtualmente, estoy contigo, estás conmigo. Esta es la congregación virtual, este es el pueblo de Dios. Esto es lo que Satanás no pudo anular, aleluya. Él dijo: cierro los locales de iglesia, pero no puede cerrar la manifestación de la gloria y del poder de Dios. El apóstol Pablo decía que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa, la vamos a seguir soltando. Pero ¿saben qué? Ahora la vamos a soltar con más poder, ahora la vamos a soltar con más fuerza, más empoderado, aleluya. La vamos a soltar con más gozo. Por eso quiero que yo te digo, aleluya, manifiesta que tú estás, aleluya, que somos la congregación, aleluya, que estamos parados, que estamos respaldando esta palabra, que es parte de nuestra vida, nuestra congregación, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que, mis amados, aleluya, mis amados, pueblo de Dios, aleluya, manada pequeña, siervos de Dios, consiervos, copartícipes conmigo en esta lucha, en esta batalla, aleluya, gloria a Dios, como compañeros. Los bendigo en esta noche, los saludo, los amo. Quisiera más que nadie estar con ustedes, quisiera más que nadie compartiendo el regocijo de mi alma que ahora en este momento la manifestación del Espíritu Santo me está dando para transmitirla al pueblo de Dios, aleluya, aleluya. Quisiera soplar así como Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo, aleluya, recibid mi gozo, dice el Señor también, aleluya, gloria a Dios. Recibiendo malas noticias, los informativos, aleluya, aleluya, para que no estemos pendientes día y noche de los informativos, aleluya. Aleluya, ya sabemos lo que está desatado, ya sabemos lo que cayó sobre la tierra, aleluya. Ahora lo que importa es poner en práctica lo que conocemos, ahora lo que importa es revelar y manifestar lo que hemos recibido, aleluya. Mira con qué eficacia los comunicadores del mundo están día y noche comunicando y lanzando la comunicación de lo que ellos tienen, y ellos lo único que tienen es muerte, aleluya. Sé un comunicador de vida, tú eres un profesional en las cosas de Dios, tú eres un habilitado por Dios, aleluya, tú eres un titulado, Dios te tituló a ti, aleluya. Ninguna empresa, ninguna escuela, el Espíritu Santo te dio ese título de ser un notificador de las buenas nuevas del Evangelio. No te voy a sacar más tiempo, aleluya, pero si recibo que alguien quiere seguir, mira, esto no sé si es la mitad o una cuarta parte de esto que yo tengo hoy para darte, pero si hay deseo, mañana vamos a seguir. Yo quiero seguir compartiendo, aleluya, yo quiero seguir compartiendo. Te alabo, te bendigo, te amo, hombre, mujer, siervo, sierva de Dios. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu vida espiritual, tu familia. En el nombre de Jesús te mando un abrazo grande y también te mando un ósculo santo, de la manera que Pablo mandaba que los santos se saluden con ósculo santo. Aleluya. Mira, no podemos hacerlo, no podemos juntarnos, pero ahí va. En el nombre de Jesús va a llegar a tu vida, y lo que tú me envíes, aleluya, lo que tú me envíes, llegan a mi vida, llegan a mi alma. Que el Señor te bendiga grandemente, te bendigo, y si el Señor quiere, hasta mañana, en el nombre de Jesucristo.